Bienvenidos a su programa Pizarra Digital. El día de hoy nos encontramos con Gabriela Carrillo y Meishal Gallego. Bienvenido, profesor Tequia. Humberto Tequia es historiador y magíster en Historia de la Universidad Javeriana. Analista internacional con Todelar, escribe para medios de comunicación en la Sabana de Bogotá. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y esperamos absorber las preguntas que sean necesarias en este interesante programa. Bueno, profe, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La primera pregunta ¿es posible afirmar que la violencia ha estado presente en Colombia desde su fundación? Es una afirmación que podría sonar categórica, pero tendríamos que entrar definiendo qué es violencia. Si hablamos de violencia de una forma llana, muy rampante, diríamos violencia es todo tipo de acción contra otra persona en la que se agrede su integridad física o moral. Y si lo tomamos desde ese punto de vista, pues la violencia ha estado presente en Colombia. En el caso que nos compete, tendríamos que hablar de los diferentes tipos o las diferentes formas de violencia que han existido desde, en este caso, la independencia hasta nuestros días. Profe, ¿cómo se manifestaba la violencia en las sociedades precolombinas que habitaban el territorio colombiano? Bueno, es muy complejo pensarlas porque los relatos que tenemos son a raíz de terceros. Esos terceros fueron los españoles que hicieron compilación de las situaciones vividas con ellos. De lo poco que sabemos es que las formas de violencia fueron dadas más como producto de la necesidad, de la guerra, de la sobrevivencia más que otra cosa. No podemos pensar en esas sociedades como actos de violencia como los que vemos cotidianamente, que muchas veces no nacen de la necesidad, sino como actos esporádicos en contra del otro. Esa que podríamos llamar violencia y más actos de supervivencia, pues eran las formas de manifestación en las sociedades precolombinas. ¿Cómo se ha manifestado la violencia en Colombia durante el siglo XXI? Durante el siglo XXI tenemos muchos cambios fundamentales en la violencia. O sea, si nosotros comparamos a lo que vivió la Colombia del siglo XIX, siglo XX, el siglo XXI está plagado de formas más elaboradas de violencia. O sea, ya no es simplemente la agresión buscando la destrucción del otro, ni de pronto imponer una idea, sino es acabar o destruir muchas veces de manera tajante la presencia del otro. Y los mecanismos a los que se recurren pues generalmente violan cualquier norma, cualquier nivel o estatus de lo que podría ser un acto violento, ¿no? Entra ya en lo que se llama como los campos de la sevicia, la exacerbación de un acto violento. Profe, ¿qué factores sociales, políticos y económicos han contribuido a la persistencia de la violencia en el siglo XX? Bueno, en el caso de Colombia tenemos en cuenta que la pobreza ha jugado fundamentalmente en este ejercicio. Nosotros somos una sociedad que lamentablemente hasta en las primeras décadas de lo que va de este siglo XXI ha entrado en un proceso de alfabetización, de conocimiento del mundo. Muchas veces la ignorancia de los pueblos ha sido manipulada con unos fines específicos y esos fines específicos lo que buscan es favorecer a alguien en un aspecto puntual. Además, nadie puede negar que Colombia está alimentada constantemente por muchos elementos como el narcotráfico, tráfico de armas, hoy en día el tráfico de personas, tráfico de órganos, muchos elementos entran a jugar y desde el exterior constantemente estamos siendo partícipes de esas formas de violencia. Muchas veces las manifestaciones externas reinciden o inciden en las formas de actuar de los colombianos. Lo hemos visto a través de la guerra contra el narcotráfico, las acciones de los grupos guerrilleros, las formas de acciones terroristas que eran desconocidas hasta la década del 90 y que llegaron principalmente por la instrucción de grupos al margen de la ley en lugares como Libia, el Medio Oriente, y también la respuesta del Estado que muchas veces recurrió a mecanismos lejanos a los derechos humanos para intentar preservar la violencia. Dentro de eso están las posibles violaciones de derechos humanos cometidas por militares que fueron formados en el Comando Sur de los Estados Unidos y lo más cercano que tenemos, las consecuencias del Plan Colombia y lo que fue todos los falsos positivos vividos durante la primera década del siglo XXI. Profesor Humberto,
¿Cuál ha sido el impacto de los diferentes grupos armados ilegales en la violencia en Colombia? Hmm, Tendríamos que examinar cómo ellos han variado. Es muy diferente la guerrilla que se estableció en la década del 60 y del 70 a la que vivimos en el 90 y mucho menos a la guerrilla que se manifestó después del 2002-2004 en adelante. La guerrilla del 60, el 70 hasta mediados del 80 siguió siendo una guerrilla muy campesina que emboscaba al ejército. Muchas veces hubo tomas de pueblos, pero relativamente tenían un respeto por el entorno. Cuando la guerrilla ya decide, como el caso del año 85, llegar al Palacio de Justicia y tomar acción en el centro político, económico, religioso y jurídico del país, pues las formas de violencia cambian. La preparación de estas guerrillas se hace más intensa, ya el proceso de destrucción ya es más masivo, no hay un límite en los contextos de la guerra, aun aunque se llamaran, por ejemplo, a las normas del derecho internacional establecidos, por ejemplo, con la Corte Penal Internacional, las flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario, los crímenes de guerra que se cometieron en estos actos por parte de los grupos al margen de la ley, pues fueron radicales. La llegada del narcotráfico ya no como patrocinador de los grupos guerrilleros, sino cuando los grupos guerrilleros se convierten ellos mismos en narcotraficantes, pues empiezan a ejercer otro tipo de violencia, también empiezan a desarrollar una violencia sicarial selectiva en las grandes ciudades, en los campos condicionan los líderes sociales, hay asesinatos selectivos y hay una destrucción. Y la guerrilla que se establece después del 2000 en adelante ya es una guerrilla muy lejana de ideales, ya está más comprometida con las redes del narcotráfico internacional, del tráfico de armas, y lo que les interesa ya es más un negocio que la posición ideológica. Tanto que muchas de ellas llegan a negociar ya no con el afán de llegar al poder, sino con que sus cuadros pues, puedan vivir en paz. Y vemos que aquellos que son más jóvenes dentro de esos grupos guerrilleros, cuando digo más jóvenes son personas menores de 60 años, 50 años, decidieron quedarse como disidencias o formar otros grupos armados que ya están lejanos de cualquier contexto ideológico y donde el secuestro, la tortura, la desaparición forzada se convierten en elementos de combate. Profesor Humberto, ¿cómo ha evolucionado la violencia en Colombia en las últimas décadas? Pues reafirmando un poco lo que venía anteriormente, así como los grupos que al margen de la ley han generado nuevas prácticas de violencia, por ejemplo, la violencia urbana se ha convertido en uno de los grandes problemas de la realidad colombiana. Nuestros mecanismos de inteligencia, por ejemplo, de policía, ejército, evolucionaron durante los comienzos del siglo XXI para frenar un embate guerrillero. Ya con la transformación en lo que es la delincuencia urbana y las redes de microtráfico, en los últimos años la aparición del Tren de Aragua, los carteles mexicanos, las formas de violencia han cambiado. Es más, hasta las mismas modalidades de atraco han cambiado fundamentalmente. Eh, si habláramos con alguien, suena un poco como de humor negro, pero si le preguntáramos a alguien que lo atracaron hace 30 años, le hubiera dicho, uy, me robaron, pero me dejaron para el bus. ¿Sí? Hoy en día el robo puede ser, no tienes nada, eres ficha muerta. No hay un punto intermedio en la situación, las formas de violencia se han agudizado de tal manera y eso se ha traspolado a las familias. La violencia intrafamiliar se ha convertido en una nueva forma de violencia que está afectando a la sociedad colombiana y está dejando muchas veces casi la misma cantidad de muertos que lo que puede dejar una serie de combates entre fuerzas de la ley y al margen de la ley en un campo de Colombia. Profesor Humberto, ¿usted me puede hablar de qué estrategias ha implementado Colombia para enfrentar la violencia? Colombia ha intentado, desde los diálogos de paz, ha buscado acercarse a procesos, digamos, pequeños, desde colegios, juntas de acción comunal, establecer redes de cooperación, que se conozcan los vecinos, como estrategias básicas para acercar al pueblo a un sistema de colaboración. Sin embargo, Colombia hay que reconocer que en los últimos 20, 30 años se ha involucrado en toda la discusión de los derechos humanos, ha hecho que sus leyes giren hacia esas nuevas propuestas que están en los convenios internacionales
muchos de ellos se convierten de obligatorio cumplimiento porque cuando un país acata un acuerdo internacional, pues pasa a ser parte de la normativa de ese país. Por eso es que muchas veces encontramos situaciones que se discuten hoy en día y que a veces a la gente le generan escozor, como el hecho de que una persona esté en la cárcel y por su buen comportamiento, por el tiempo que le dedica al estudio o algo, pues reciba una rebaja de penas, pero eso es por los mismos intentos que hay de intentar resocializar a esa persona y hacerle ver su vida práctica, lo útil que es él. Pero Colombia ha hecho ingentes, es más, ha creado, diferentes gobiernos han creado oficinas que se enfocan a los derechos humanos, trabajan específicamente la mujer, los niños, indígenas, campesinos, buscando minimizar el impacto de la violencia que ha habido sistemáticamente en Colombia, especialmente en los últimos 70 años. Profesor, ¿cuáles son los principales desafíos para lograr una paz duradera en Colombia? Esa sería la pregunta con la respuesta del millón. El que la tenga tiene que ganarse un premio porque en el caso de Colombia deben tener en cuenta quienes ven este programa que Colombia está, digámoslo, ha sido siempre contrario a unas tendencias mundiales. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. La paz en Irlanda se logró con la firma entre dos partes, protestantes y católicos que tenían sus grupos de choque. Cuando ellos firman el acuerdo de paz y hay un proceso de unificación en Irlanda, se empieza a construir un proyecto de paz que la gente ha ido acatando y hoy en día Irlanda es un país con un nivel de vida muy bueno. Aquí es muy complejo porque cada una de las partes del país quiere ser predominante sobre la otra. Cada región reclama su derecho, cada grupo humano reclama su beneficio, cada sector de la sociedad reclama sus derechos. Entonces, dentro de un mismo barrio, dentro de un mismo municipio, poner de acuerdo a la gente en muchas cosas es casi que imposible porque cada uno se siente que lo que él tiene o lo que él ha sufrido es más importante o más terrible que lo que ha sufrido el otro. Entonces, en ese orden de lograr un punto de bienestar es muy difícil. Habría un punto que es donde han intentado todos los gobiernos, pero a la vez han fallado, y es los procesos educativos. Pero aún así los procesos educativos, aunque no estén plasmados en el papel, en la práctica muchas veces se vuelven segregadores. O sea, muchas veces alguien recibe mejor educación que el otro, un colegio, una universidad, si es pública o privada, recibe mayores o mejores beneficios que el otro, y eso sigue siendo un punto. Entonces la gente todavía no encuentra como ese punto de identificación que nos haga. Y a esto hay que sumar que nosotros como nación no nos hemos construido, o sea, nosotros no nos identificamos como colombianos. Nos unificamos ante ciertos aspectos, generalmente cero políticos. Un evento deportivo, un artista, un hecho trascendental, por ejemplo, la visita del Papa, cosas así. Pero cuando necesitamos unirnos como país político, no nos identificamos con nación y ese es un problema que tenemos nosotros. Todavía no somos una nación que se pueda identificar como tal. Profesor Humberto, usted como historiador y teniendo pues mucho por hablar que Colombia, ¿qué nos contaría de las cosas buenas que usted ve en este país? Porque no podemos hablar de todo lo malo. Claro, no, el enfoque de la entrevista da para eso, pero acá hay que tener presente, y es algo que muchas veces la gente no valora y nosotros mismos somos culpables de eso, el capital humano que nosotros tenemos. No por ello no es raro que tengamos científicos trabajando en la NASA o personas, grandes catedráticos dictando cátedras en grandes universidades del mundo, porque el material humano es muy bueno. Algo que ha mejorado ese reconocimiento de nuestro capital humano es la calidad de la educación a partir del año 1994. Les doy un dato, antes del 2000, cualquier estudiante que salía de bachillerato de un colegio de Colombia, sin importar si era público o privado, se podía presentar a un examen en una universidad internacional y clasificaba. Hoy en día, de 100 que se presentan, si clasifica uno colombiano es mucho, o sea, el nivel de nuestra educación también ha bajado. Y tenemos un producto que nosotros podríamos explotar al máximo, que para ello es necesario, por ejemplo, ese fin de la violencia o la paz, y es el turismo. Nosotros tenemos, suena increíble, pero una ciudad como Bogotá está dentro de las grandes ciudades del mundo más visitadas en el último año. Y alguien diría, pero ¿qué tiene atractivo Bogotá? Trancones, pero tiene sus atractivos. Entonces,
toda Colombia, cuando nosotros lo miramos, tiene un atractivo y un potencial. Y nuestro potencial energético en petróleo, en ciertos recursos naturales, es bastante alto, que lamentablemente muchas veces o lo desconocemos o lo explotan extranjeros que son los que llevan el beneficio a otros lados. Y si quieren un ejemplo más claro, miremos quién es el primer productor mundial de productos derivados del cacao, Suiza, y Suiza no tiene una mata de cacao. ¿Y dónde están las matas de cacao? En Sudamérica, en Colombia. ¿Y nosotros tenemos una industria del chocolate grande? No. O sea, no aprovechamos eso tan bueno que muchas veces crece de forma casi que silvestre, o sea, que no necesita ninguna elaboración y está ahí. Profesor, ¿qué podemos aprender del pasado para construir un futuro más tranquilo y pacífico? Bueno, partamos de lo siguiente. Yo soy enemigo de una palabra que todo el mundo dice que todo tiempo pasado fue mejor. No, todo tiempo tiene sus cosas buenas y malas. El pasado que nos puede enseñar a corregir muchos errores. Nuestros líderes, empezando desde la independencia, muchas veces se olvidaron que tenían un país por construir y los egos mataron esos proyectos. Sería muy bueno que nosotros hiciéramos un alto en el camino y pensáramos en Colombia como colombianos. ¿Qué quiero decir en esto? Nosotros hemos copiado ideologías, modas, tendencias, mecanismos de organización, todos traídos del extranjero. Nunca hemos pensado en un proyecto nacional a partir de ideas propias. Entonces yo creo que es bueno hacer como un alto y decir, nos hemos equivocado aquí, 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 no como un juicio de valor, sino como para decir, esto lo podemos sacar adelante y nos puede servir mucho más. Profesor Humberto, ¿cómo ha impactado la violencia en el desarrollo social y económico de Colombia? Totalmente. Eh, para nadie es un secreto que si este país hubiera superado sus problemas de violencia, el nivel de vida, el nivel de desarrollo económico sería completamente superior. Con los recursos humanos naturales y tecnológicos que tenemos ahorita, la capacidad que tenemos nosotros, no estaríamos especulando si dijéramos que estaríamos entre los 20 países más grandes del mundo, no solo por extensión de tierra, sino por capacidad económica. En los momentos que ha habido momentos de relativa tranquilidad o se han llegado a un punto de acuerdo en algo, hay unos avances fundamentales, no en vano, y con la situación que vivimos hoy en día, y en medio de que muchos capitales no están presentes, pero la inversión extranjera sigue, y eso quiere decir que aquí hay capital con que hacer un buen proyecto de vida. Entonces, la incidencia es total, el nivel de vida de nosotros debería ser supremamente superior a lo que estamos viviendo, pero la violencia ha impedido que eso hace. ¿Por qué? Porque los cinturones de miseria, eh, violación constante de los derechos humanos, pues los han vivido personas que han tenido que abandonar su territorio para buscar seguridad, entre comillas, en zonas muy pobres alrededor de las grandes ciudades. Profesor, ¿qué mensaje le daría a las nuevas generaciones sobre la violencia en Colombia? Me preocupa que se queden con el discurso de una o dos personas. Tienen que leer, tienen que mirar, conocer. La violencia ha tenido muchas manifestaciones y no pueden caer en el error de verlas con un sesgo político o ideológico, sino tienen que empaparse, oír a los demás, oír tanto al que estuvo de un lado como del otro, a los mayores, leer, o sea, no puedo que al primero que salga, y lamentablemente hoy en día es un problema, pero es nuestra realidad mundial, cuando un influenciador de estos a través de YouTube o Instagram u otro medio, de pronto sale, impacta a la juventud, dice, la violencia fue por culpa de tal o tal cosa, sin contar un contexto real o histórico, pues está haciendo incurrir en un error a una gran porción de la juventud. Esperemos que esa porción de la juventud tenga la capacidad de decir, vamos a leer, vamos a mirar y puedan hacer un juicio de valor. Creo que si esa juventud se empapa realmente de qué fue la violencia, de pronto podemos estar a puertas de tener una generación que sí construya un proyecto de paz para Colombia. Muchas gracias, profesor Humberto. Esperamos que este mensaje llegue a las generaciones y se pongan a pensar en cómo la violencia ha influido en nuestro país. Estamos con Meisal Gallego, yo soy Gabriela Carrillo y esto fue todo para Pizarra Digital. Muchas gracias.